He visto muchas recesiones en mi vida, más de una docena de ciclos completos, y lo lógico es que aún vea alguna más. Así funciona la economía, se mueve en ciclos, sube y baja, expansión y contracción, ola y caída, igual que la marea. No la detienes, no la cambias, pero sí puedes prepararte. Yo soy Carlos Slim, y esto es Mentalidad Carlos Slim. Hoy vamos a usar la experiencia de Warren Buffett para algo muy concreto. Cómo prepararte para la próxima recesión. Cómo posicionarte para que, cuando llegue, no solo sobrevivas, aproveches la oportunidad. La mayoría hace lo contrario. Piensa que una recesión es un tiempo para esconderse, para recortar todo, para jugar solo a la defensa. Es un reflejo humano. Cuando las noticias son negativas, cuando en tu entorno hay despidos, cuando el miedo se vuelve tema diario, la reacción natural es protegerse. Pero si miras la historia de los grandes inversores, ves otra cosa. Warren Buffett lo repite en su vida real. En las recesiones se construyen muchas de las grandes fortunas. No se destruyen, se construyen. Tomemos 2008, la crisis financiera, la peor recesión desde la Gran Depresión. Los titulares eran una sola cosa: pánico, bancos quebrando, empresas en bancarrota, personas perdiendo sus casas. El ambiente era realmente duro, y el miedo era generalizado. Gente preparada, inversores profesionales, gestores de fondos, todos corriendo hacia la salida. ¿Qué hizo Warren Buffett en ese contexto? Escribió un artículo en el New York Times en octubre de 2008, en pleno caos. El título era simple: comprar acciones estadounidenses, y él mismo estaba comprando. La mayoría pensó que estaba loco, pero él veía algo que casi nadie mira con frialdad en esos momentos. Veía miedo extremo, y tenía grabado un principio: ser prudente cuando otros son codiciosos, ser agresivo cuando otros tienen miedo. Mientras muchos vendían, Buffett compró. Puso dinero en Goldman Sachs, General Electric, Dow Chemical, Swiss Re. Miles de millones de dólares invertidos justo cuando otros sacaban su dinero del mercado. El resultado con el tiempo fue claro. Esas inversiones generaron miles de millones para Berkshire, no porque él fuera un genio aislado, sino porque entendía algo básico de las recesiones. Son periodos de rebaja para negocios sólidos, ventas especiales de activos de calidad. Piensa un momento en esto de forma simple. Tienes una tienda en la que te gusta comprar. Un día todo está con 50% de descuento, luego 60%, luego 60%. ¿Qué haces? Compras más, aprovechas la oferta. En el mercado de acciones la mayoría hace lo contrario. Cuando los precios caen fuerte en una recesión, en lugar de comprar, venden, se asustan. Ese es el error. Ahí es donde se abre la ventana para construir patrimonio. Ahora, hay que ser claros: una recesión no es agradable, no es un juego. Personas reales pierden empleos, empresas cierran, familias se ven presionadas. Si no estás preparado, si no tienes dinero en efectivo, si estás cargado de deuda, una recesión te puede quebrar. Por eso la preparación lo es todo. La estrategia importa. No se trata de valentía vacía. Se trata de estructura. Voy a ordenar estas ideas en pasos claros. ¿Cómo pienso yo las recesiones? ¿Cómo las ha manejado Warren Buffett? ¿Y cómo puedes aplicar esta lógica en tu propio portafolio? Primero, entrar a una recesión con liquidez, dinero en efectivo. En tiempos normales el efectivo pierde contra la inflación. Eso es cierto. Tener grandes montos quietos en una cuenta reduce poder de compra. Pero en recesión la lógica cambia. En tiempos estables quieres tu capital invertido, trabajando, generando rendimiento. Pero cuando ves señales de desaceleración clara, quieres tener una reserva, polvo seco, dinero listo para disparar cuando los activos caigan. En una recesión bajan las acciones, baja el valor de muchas propiedades, baja el valor de activos financieros en general. Si no tienes efectivo, solo miras tu portafolio caer. No puedes aprovechar, solo aguantas el golpe. Yo lo traduzco así: reserva operativa personal y reserva de inversión. En lo personal, mínimo 6 meses de gastos en efectivo o instrumentos muy líquidos.
Si tu empleo es inestable o dependes de un solo cliente más, si eres mayor y ya no tienes tanta capacidad de rehacer ingresos más, luego una reserva de inversión, dinero que no necesitas para vivir, que existe para aprovechar caídas fuertes de mercado. Buffett lo hace a gran escala en Berkshire. Durante años mantuvo enormes montos de efectivo. Fue criticado. Le decían que era ineficiente, pero sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esperar el momento de precios bajos. Cuando llegó 2008, tenía munición. Podía actuar cuando otros no podían. Ese es el primer bloque de la estrategia. Construir reservas de efectivo con propósito. Segundo, saber qué quieres comprar antes de que empiece la recesión. Este punto es clave. Durante una crisis la emoción domina. El miedo se vuelve la variable central. Si esperas a decidir en ese momento, es probable que tomes malas decisiones. La preparación se hace en calma, con los mercados funcionando de forma normal. Ahí es donde construyes tu lista. Una lista de negocios que te gustaría tener en tu portafolio, si estuvieran más baratos. La mentalidad es simple. Calidad primero. Empresas con ventajas competitivas claras, marcas fuertes, flujo de caja consistente, balances sólidos, negocios que soportan el ciclo y salen reforzados. No se trata de comprar basura solo porque está barata. Un mal negocio sigue siendo un mal negocio, aunque el precio caiga. Un buen negocio con descuento es otra cosa. Ahí entra el trabajo de análisis, estudiar empresas, entender sus estados financieros, revisar su deuda, su capacidad de generar dinero en efectivo, su posición en el mercado. De esa investigación sale tu lista de 10, 15 o 20 empresas que estarías dispuesto a comprar si el precio correcto aparece. Cuando la recesión llega y los precios caen, no improvisas, no decides bajo presión, simplemente ejecutas el plan que ya tenías. Un ejemplo de Buffett lo ilustra bien. Caso American Express. En los años 60. El escándalo del aceite de ensalada. Un fraude contable que provocó una caída fuerte en la acción. Muchos salieron huyendo. Pero Buffett entendía el negocio principal. Sabía que la marca American Express tenía valor, que el problema estaba en una parte específica y no en el corazón de la empresa. Resultado, colocó una parte enorme de su capital en esa acción. Lo trataron de loco. La noticia era mala. El precio caía, pero su análisis le decía otra cosa. Con el tiempo esa inversión multiplicó varias veces su valor, para él y después para Berkshire. La lección no es imitar el caso específico. La lección es el proceso, lista previa, entendimiento profundo del negocio, capacidad de actuar cuando el precio está bajo y el ruido es alto. Yo desde mi experiencia lo formulo de manera práctica. Así interpreto esta idea desde la mentalidad. Carlos Slim. Decides la empresa antes. Decides el precio antes. Solo decides el momento de ejecución cuando llega la recesión. Tercer bloque. Psicología. Disciplina mental. Sin esto lo demás se derrumba. Puedes tener liquidez. Puedes tener lista. Pero si en la caída no puedes apretar el gatillo, no sirve. La mente busca seguridad inmediata. En una recesión la seguridad aparente es vender, huir del riesgo. Esa reacción instintiva choca con la lógica del inversionista de largo plazo. Por eso hay que entrenar la cabeza antes del evento, no durante el evento. Cuarto bloque. Nada de apalancamiento para invertir en acciones durante una recesión. Deuda y recesión es una combinación peligrosa. Buffett ha sido claro en su propia práctica. Nunca usa deuda personal para comprar acciones, y en Berkshire el nivel de apalancamiento es mínimo. El problema del apalancamiento es simple. Mientras el mercado sube, la deuda parece inofensiva. Prestas a una tasa de interés. Compras activos que suben y multiplicas tus ganancias. Pero cuando llega la caída, la mecánica se invierte. El precio de tus activos baja. El valor de la deuda no baja. En casos extremos, recibes llamadas de margen. Te obligan a vender en el peor momento. En el fondo no eres dueño real del portafolio. Eres rehén de la estructura de deuda. El ejemplo de Long Term Capital Management en 1998 es clásico.
Un fondo de cobertura con algunos de los técnicos más brillantes de Wall Street, modelos sofisticados, premios Nobel en el equipo, usaron apalancamiento masivo. Cuando hubo un shock en la deuda rusa, toda la estructura colapsó. Casi arrastra el sistema financiero completo. La inteligencia técnica no compensó el riesgo de la deuda. El apalancamiento fue el factor que los destruyó. Desde la mentalidad, Carlos Slim, la regla es directa. No construyas tu portafolio de largo plazo con deuda. Invierte solo capital que puedes mantener mínimo 5 años, mejor más. Eso te da margen para soportar caídas sin vender. Quinto, diversificación, pero entendida correctamente. Mucha gente cree que diversificar es tener cientos de acciones, un poco de todo, pero eso no es diversificación real, eso es dispersión. Es un portafolio que nadie entiende. Para un inversionista que quiere seguir el modelo de Buffett, la diversificación real es concentrar en pocas empresas que conoces. 10, 15 como máximo si estás muy encima de tus posiciones. Cada empresa debe ser un negocio que entiendes, que estarías dispuesto a mantener 10 años, con fundamentos sólidos. Además deben operar en sectores distintos. Si todo tu portafolio está en un mismo sector, una recesión específica te golpea de lleno. Si combinas bancos, consumo masivo, servicios básicos, seguros, infraestructura, reduces el riesgo sectorial. Y aquí hay un matiz importante. Las recesiones no afectan igual a todos los negocios. Algunos sectores son más defensivos. Por ejemplo, servicios públicos, electricidad, agua, gas. La gente los sigue usando. También consumo básico, pasta de dientes, alimentos básicos, productos de limpieza, no son glamorosos, pero son estables. Una estrategia inteligente es entrar en una recesión con un peso mayor en estos sectores defensivos. Te dan estabilidad en el flujo. Mientras otros sectores caen, ellos siguen operando. Eso te da tranquilidad. Desde esa base estable puedes usar tu liquidez para comprar sectores más cíclicos cuando están baratos. En 2008 se vio claramente. Mientras muchos bancos eran golpeados, mientras las empresas cíclicas sufrían, acciones de consumo básico como Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Coca-Cola siguieron generando flujo y dividendos. Esa estabilidad ayudó a los inversores preparados a soportar la tormenta y aprovechar las gangas. Sexto bloque. Mirar siempre el balance general. En una recesión, las empresas con mucha deuda son las primeras en tener problemas. La caída de ingresos dificulta el pago de intereses. Los vencimientos se vuelven un muro. Las refinanciaciones se encarecen o desaparecen. Los accionistas pueden ser barridos en una quiebra. Por eso, no basta con que el negocio sea atractivo, tiene que ser financieramente sólido. Cuando haces tu lista, el balance va primero. ¿Cuánta deuda tiene la empresa? ¿Qué perfil de vencimientos? ¿Cuánto genera de flujo de caja? ¿Puede seguir pagando incluso si sus ingresos bajan un 30%? Si la respuesta es no, la descartas. No importa que esté barata en el papel. El riesgo de desaparecer en una recesión real es demasiado alto. Las empresas débiles no solo sufren, muchas desaparecen, y las fuertes salen con más cuota de mercado, más poder, más escala. El caso de la banca en 2008 lo muestra. Todo el sector estaba bajo presión, pero no todos los bancos tenían el mismo nivel de riesgo. Algunos habían sido gestionados con más prudencia. JP Morgan Chase, bajo la dirección de Jamie Dimon, mantuvo más capital y mejor liquidez que otros. Cuando Buffett invirtió en el sector, eligió estructuras fuertes. No todas sobrevivieron, pero las que sí, salieron reforzadas. Desde la mentalidad Carlos Slim. Esto se resume en una práctica. No solo compres ingresos, compra fortaleza financiera. Mira la calidad del balance antes de mirar el precio. Séptimo, pensar en décadas, no en meses. Una recesión se siente eterna cuando estás dentro. La percepción es de colapso permanente. Pero si miras 50 o 100 años de datos, ves otra cosa. La tendencia de largo plazo de la economía es de crecimiento, con recesiones intermedias, pero crecimiento. Si tu horizonte es de décadas,
Las recesiones pasan a ser eventos temporales dentro de una curva ascendente. Se convierten en ventanas de entrada, no en finales de juego. Un ejemplo clásico de Buffett es Coca-Cola. Compró una posición importante a finales de los años 80. Desde entonces hubo varias crisis: burbuja tecnológica, crisis financiera de 2008, otros episodios. No vendió en esos picos de miedo, mantuvo su posición, porque su tesis era de largo plazo. Marca global, consumo constante, ventaja competitiva. Hoy esa inversión vale múltiples veces la suma invertida inicialmente. El resultado no viene de movimientos tácticos de corto plazo, viene de entender el negocio y tener paciencia. Ben Graham, mentor de Buffett, sintetizó esto en una idea sencilla. En el corto plazo, el mercado se comporta como una máquina de votación, premia y castiga basado en emociones. En el largo plazo funciona como una balanza, pesa los resultados reales de los negocios. En mentalidad Carlos Slim lo traduzco así: no te obsesiones con el precio diario, obsesiónate con la calidad del negocio y su capacidad de generar dinero a lo largo del tiempo. Octavo, vivir por debajo de tus medios de forma sistemática, no solo en recesión, siempre. Si gastas todo lo que ganas, no creas margen. Sin margen no hay ahorro. Sin ahorro no hay inversión. Sin inversión no hay preparación para recesiones. Buffett ha dado ejemplo en su estilo de vida. Vive desde hace décadas en la misma casa en Omaha. Conduce autos normales. No construyó un estilo de vida centrado en lujo visible, no por incapacidad, por decisión. Para él la verdadera tranquilidad viene de la seguridad financiera, no del consumo ostentoso. La trampa común es la inflación de estilo de vida. Te suben el sueldo, mejoran tus ingresos y de inmediato subes casa, auto, vacaciones, mantienes el mismo porcentaje de ahorro, o peor, lo reduces. Tu estructura de gastos se rigidiza. Necesitas cada peso que entra para sostener el nivel de vida, y vuelves a quedar sin margen. Cuando llega una recesión y tus ingresos caen, no tienes colchón. Lo que construiste es fragilidad. Desde la lógica de este canal, la instrucción es otra. Mantén tu nivel de vida por debajo de tus ingresos reales. Aumenta tu ahorro cuando suben tus ingresos. No aumentes tus gastos en la misma proporción. He visto muchas personas con altos ingresos sin patrimonio neto real, profesionales con grandes salarios que llegan a la recesión sin reservas. Bastan unos meses malos para colocarlos en situación crítica. No es un problema de dinero, es un problema de estructura. La mentalidad Carlos Slim en este punto es directa. Vive simple, ahorra de forma agresiva, invierte con criterio. Ese es tu seguro real ante cualquier recesión. Noveno, mantente informado pero no te intoxiques con noticias. Los medios viven de la atención. La atención se dispara con miedo. En recesión los titulares se vuelven un catálogo de catástrofes. Si consumes eso todo el día, tu percepción de riesgo se distorsiona. Terminas tomando decisiones por pánico, no por análisis. Buffett lee noticias, pero no deja que los titulares dirijan sus movimientos. Su foco está en la microeconomía de los negocios que posee. ¿Qué están vendiendo? ¿Qué flujo generan? ¿Cómo se ajustan a la nueva realidad? Esa es la información relevante. La recomendación práctica es acotar el tiempo de exposición a noticias, revisar los hechos principales una vez al día, no convertir los canales financieros en ruido de fondo permanente. El caso de la burbuja tecnológica es ilustrativo. A finales de los 90, los medios empujaban la narrativa de la nueva economía, ganancias rápidas en acciones tecnológicas, historias de personas que dejaban su trabajo para dedicarse a operar en bolsa. Buffett ignoró esa euforia, se mantuvo fuera de empresas que no entendía, y sin flujo claro. Cuando la burbuja explotó, muchas de esas acciones cayeron entre 90 y 95%. Él mantuvo su estabilidad. Décimo, diferenciar precio y valor. Este es uno de los principios más importantes de la inversión de valor. El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes. En una recesión, los precios pueden caer de forma violenta, pero el valor de ciertos negocios no cae en la misma proporción. Ahí aparece la oportunidad. Imagina una empresa que genera de forma consistente 10 millones de dólares de ganancia al año.
En tiempos normales, el mercado puede valorarla en 150 millones. Llega una recesión, el precio de mercado cae a 80 millones, o a 60. El negocio base sigue generando cantidades similares. Esa diferencia entre precio y valor es la zona de oportunidad. Cuando compras en esa zona, tu rendimiento potencial a largo plazo aumenta. Cuando el ciclo se normaliza, el precio tiende a acercarse de nuevo al valor económico del negocio. Esa es la esencia de la inversión de valor. Y las recesiones son el momento donde el desajuste entre precio y valor suele ser más grande. 11. Tener una estrategia de salida, pero bien entendida. No se trata de salir corriendo cuando el mercado cae. Se trata de decidir qué harás con las ganancias cuando la recesión quede atrás y el mercado se recupere. Algunos inversores, como Buffett, tienden a mantener sus mejores negocios por décadas. Reinvierten los dividendos. Solo venden cuando la tesis cambia o el negocio se deteriora. Otros prefieren rebalancear, tomar parte de las ganancias, reducir concentración, fortalecer su base defensiva. Lo importante no es copiar un estilo exacto. Lo importante es tener un objetivo claro. Estás invirtiendo para tu retiro, para la educación de tus hijos, para lograr independencia financiera, para fortalecer tu patrimonio familiar. Esa meta define qué haces con los beneficios obtenidos en la fase de recuperación. Desde la mentalidad Carlos Slim, invertir sin objetivo claro es especular. Con objetivo claro, cada movimiento tiene sentido dentro de un plan. 12. No intentes acertar el punto exacto de inicio o fin de la recesión. Nadie puede hacerlo de forma consistente. Ni Buffett, ni yo, ni nadie. Lo que sí puedes hacer es identificar zonas. Cuando las acciones caen 30 o 40%. Cuando el miedo es visible. Cuando el consenso es que todo está perdido. Esa es una zona interesante. No necesitas comprar en el mínimo exacto. Intentar hacerlo suele llevar a la parálisis. Esperas y esperas a que caiga un poco más. Y cuando el rebote empieza, sientes que ya se te escapó. Al final no actúas ni abajo ni arriba. Una forma más racional es escalonar compras. Empiezas cuando ves caída fuerte y precios claramente más bajos. Si el mercado sigue cayendo, compras un poco más. Y un poco más si sigue. Promedias precios de entrada. Aprovechas la rebaja sin obsesionarte con la perfección. En inversión, buscar perfección absoluta suele salir caro. La disciplina y la consistencia importan más que acertar el centavo. 13. Aprender de la historia. Cada recesión tiene sus causas y matices. No son copias exactas, pero la historia deja patrones, muestra errores que se repiten y estrategias que demostraron resiliencia. La Gran Depresión, la estanflación de los años 70, el crash de 1987, la burbuja tecnológica de 2000, la crisis financiera de 2008. Cada episodio tiene lecciones distintas. En la Gran Depresión, tener efectivo fue una ventaja porque la deflación aumentó su poder de compra. En los 70, con alta inflación, tener demasiado efectivo fue destructivo. La conclusión es que el contexto importa. No todas las recesiones se comportan igual. Algunas están dominadas por exceso de deuda, otras por shocks de demanda, o por eventos externos. Pero ciertos principios se repiten. Comprar negocios sólidos con descuento, evitar el apalancamiento excesivo, mantener horizonte de largo plazo, cuidar el balance. 14. Tener la valentía de ejecutar cuando llega el momento. Aquí falla la mayoría. Saben que deben comprar en la caída. Repiten la frase de ser agresivos cuando otros tienen miedo. Pero cuando el mercado se desploma y el entorno se llena de malas noticias, se paralizan. La única forma de que la valentía no dependa del impulso es convertirla en proceso. Preparación previa, simulación mental, visualizar el escenario de recesión antes de que ocurra, imaginar las caídas de precio, imaginar el ruido mediático, y dentro de ese escenario, imaginarte ejecutando tu plan, comprando de manera racional cuando otros venden. Yo lo planteo así dentro de mentalidad Carlos Slim. La recesión no es el momento para pensar qué hacer, es el momento para hacer lo que ya pensaste. 15 y último bloque. Paciencia, la herramienta menos vistosa y más decisiva. Cuando compras en recesión, la recuperación no es lineal.
Las acciones no suben en línea recta, rebotan, vuelven a caer, se mueven lateralmente. Esa volatilidad pone a prueba tu convicción. Si hiciste bien tu trabajo previo, si compraste buenos negocios con descuento, la paciencia es lo que permite que la tesis se materialice. El tiempo es el que alinea precio y valor. Me gusta la analogía agrícola. Plantes un árbol. No lo desentierras todas las semanas para ver si creció. Lo cuidas, lo riegas, lo proteges y dejas que el tiempo haga lo suyo. Con los activos de calidad comprados en recesión pasa lo mismo. Plantas, proteges, esperas. Recesiones habrá. No necesitas saber la fecha. Sabes que vendrán. Pueden aparecer el año que viene, o en 5 años. No importa el calendario exacto. Importa cómo llegas a ese punto. Tienes dos opciones básicas. Llegar sin liquidez, con deudas, con un portafolio que no entiendes y un estilo de vida frágil. O llegar con reservas, con una lista clara de empresas que quieres comprar, con cero apalancamiento peligroso, con una estructura de gastos controlada y un horizonte de décadas. Yo ya he visto muchos ciclos. Tú verás varios en tu vida. Cada uno será una prueba, o una oportunidad. Depende de tu preparación. Yo soy Carlos Slim, y esta es la mentalidad que te propongo. Construye liquidez, evita la deuda peligrosa, y cuando llegue la próxima recesión, no seas parte del pánico.